Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que ha cautivado a miles y que, hasta ahora, guardaba ciertos secretos. Hablaremos de Lágrimas de lucha y sí, de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Listos para descubrir lo que se esconde detrás de su conexión y de esos momentos que nos hicieron sentir tanto? Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban al canal para no perderse ninguna de nuestras historias. Todos recordamos la magia que desbordaba la pantalla cada vez que Demet Özdemir y Can Yaman aparecían juntos. Su química era innegable, palpable y conquistó a audiencias de todo el mundo. Desde Erkenci nos regalaron personajes inolvidables, Sanem y Can, que vivieron una historia de amor tan intensa que muchos espectadores soñaron con que esa pasión trascendiera la ficción. Y como suele ocurrir en estos casos, los rumores sobre una posible relación en la vida real nunca tardaron en surgir. Pero, ¿qué hay detrás de esa conexión tan fuerte? ¿Eran solo interpretaciones magistrales o había algo más? La verdad es que la relación entre Demet y Can, tanto dentro como fuera de las cámaras, ha estado envuelta en un halo de misterio, de momentos de gran intensidad emocional que a veces se filtraban a través de las entrevistas, las fotografías o incluso sus propias expresiones. Y hoy vamos a desentrañar parte de ese secreto, vamos a hablar de esas lágrimas que, quizás, han sido testigos silenciosos de su lucha, de sus altibajos. Pensemos por un momento en la presión que enfrentan dos actores jóvenes y exitosos cuando se convierten en el centro de atención mediática mundial. La fama repentina, el escrutinio constante, las expectativas del público, todo eso puede ser abrumador. Y en el caso de Demet y Can, esta presión se magnificó exponencialmente. Sus personajes se volvieron tan queridos que la línea entre la ficción y la realidad para muchos fanáticos se desdibujó por completo. La imagen de Sanem y Can, la pareja soñada, se fusionó con la de Demet y Can en la mente de muchísimos seguidores, creando una expectativa casi insostenible. En muchas ocasiones, se rumoreaba que su relación iba más allá de la amistad, que compartían un vínculo especial. Y si bien nunca confirmaron públicamente un romance en el sentido estricto, sí que hubo gestos, miradas y comentarios que alimentaron esa idea. Recuerdo perfectamente algunas entrevistas conjuntas donde la complicidad entre ellos era evidente, donde se entendían con solo una mirada, donde las risas compartidas parecían genuinas y sinceras. Esa conexión tan fluida, tan natural, es lo que hace que una pareja, ya sea ficticia o real, resuene tanto con el público. Era como si habitaran un universo propio en el set, un espacio donde solo existían ellos dos y la magia de sus personajes. Las entrevistas promocionales solían ser pequeñas cápsulas de esa intimidad, momentos capturados por las cámaras que alimentaban la fantasía de los fans. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. Detrás de las sonrisas y la química, también puede haber batallas internas, presiones externas y malentendidos. Y es aquí donde entran esas lágrimas de las que hablamos. No son lágrimas de tristeza necesariamente, sino lágrimas de esfuerzo, de superación, de momentos difíciles que quizás tuvieron que enfrentar para mantener su amistad, su profesionalismo o simplemente para navegar el torbellino de la fama. La industria del entretenimiento es un campo de juego de altas expectativas y exigencias constantes, y para dos jóvenes estrellas emergentes, el camino puede estar plagado de obstáculos imprevistos. Uno de los aspectos más intrigantes de su relación es cómo manejaron la atención mediática. Si bien ambos son profesionales, la forma en que se protegían el uno al otro, o cómo intentaban mantener su vida privada lejos de los focos, a menudo revelaba una profundidad en su vínculo. Hubo momentos en los que se les vio juntos fuera de las grabaciones, y esas apariciones, aunque fugaces, generaban un revuelo mediático enorme. ¿Era esto algo que disfrutaban o una carga que debían sobrellevar? Probablemente una mezcla de ambas cosas. La dualidad de querer compartir momentos personales y al mismo tiempo, defender la intimidad, es una cuerda floja que muchos famosos deben transitar. Pensemos en la intensidad de las escenas románticas que protagonizaron. Para transmitir esa pasión de forma tan creíble, se requiere una conexión y una confianza muy grandes entre los actores. Demet y Can lograron eso y es posible que esa conexión se haya construido sobre bases sólidas de respeto y admiración mutua, independientemente de si existió o no un romance. A veces la admiración profesional puede ser tan fuerte que se confunde con algo más. La habilidad para despojarse de sus propias personalidades y encarnar personajes con tal convicción es un arte que solo los verdaderos talentos poseen. Es importante recordar que en
La industria del entretenimiento, la imagen pública es crucial. Los actores deben ser cuidadosos con lo que muestran y lo que no, especialmente cuando están bajo el escrutinio constante de millones de personas. Y es probable que Demet y Can en su momento hayan tenido que tomar decisiones difíciles para proteger su carrera, su reputación y quizás su amistad. Las redes sociales en particular se convirtieron en un campo de batalla donde cada post, cada comentario, cada me gusta era analizado hasta el último detalle. ¿Y esas lágrimas? ¿A qué se referían? Podrían ser las lágrimas de desilusión cuando las cosas no salían como esperaban, las lágrimas de alivio tras superar un proyecto exigente, o incluso las lágrimas de nostalgia por los buenos momentos compartidos. Es fácil idealizar a las celebridades, pero olvidamos que son seres humanos con sus propias luchas y emociones. Las lágrimas en este contexto se convierten en un lenguaje universal de la experiencia humana, un reflejo de las vicisitudes que todos enfrentamos independientemente de nuestro nivel de fama. Analicemos un poco más el impacto que tuvieron en la audiencia. Su relación en pantalla era tan cautivadora que generó una ola de fanficción, debates interminables en redes sociales y una esperanza colectiva de que esa historia de amor continuara en la vida real. Esta conexión tan profunda entre el público y los actores es un testimonio de su talento y de la química que lograron crear. Los foros en línea se llenaban de teorías, análisis detallados de sus miradas y peticiones apasionadas para que estuvieran juntos de verdad. Sin embargo, es fundamental recordar que la vida de las celebridades rara vez es tan idílica como parece en las pantallas. Detrás de las sonrisas perfectas y las escenas románticas, hay largas horas de trabajo, presiones psicológicas y, a menudo, la necesidad de mantener una cierta distancia para preservar su privacidad. La industria del cine y la televisión es conocida por sus exigentes horarios, sus rodajes maratonianos y la constante necesidad de estar a punto para las cámaras. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la intensidad de su fama global los expuso a un nivel de escrutinio sin precedentes. Cada gesto, cada palabra, cada aparición conjunta era analizada y comentada. Y es en ese contexto donde podemos entender que hayan existido momentos de tensión, de malentendidos o simplemente de la necesidad de tomarse un respiro. La presión de ser el centro de atención constante puede ser agotadora, incluso para las personalidades más resilientes. Las lágrimas entonces no serían necesariamente un signo de conflicto abierto, sino quizás de la carga emocional que conlleva vivir bajo tal presión. Podrían ser lágrimas de frustración por no poder vivir su vida de forma privada, o de empatía por el otro cuando veía al compañero atravesando un momento difícil. La empatía en estos casos se convierte en un salvavidas, un recordatorio de que incluso en medio de la tormenta mediática, la conexión humana puede prevalecer. Pensemos en la lealtad y el apoyo que se pueden manifestar en circunstancias extremas. Es posible que Demet y Can hayan desarrollado un lazo de compañerismo y apoyo mutuo que trascendiera lo meramente profesional. En la industria donde la competencia es alta y la vida es a menudo solitaria, encontrar un confidente, alguien que entienda las presiones, puede ser un tesoro invaluable. Este tipo de vínculo puede ser más duradero y significativo que cualquier romance fugaz. Hubo un tiempo en que su cercanía era muy evidente y luego, como suele suceder con las parejas de celebridades que son objeto de tanta especulación, las cosas parecieron enfriarse o al menos volverse más discretas. Este cambio de actitud, para los observadores, fue motivo de aún más especulación. ¿Se distanciaron? ¿Hubo un conflicto? ¿O simplemente aprendieron a gestionar mejor su relación ante la mirada pública? La discreción, en este caso, se convirtió en una forma de control sobre su propia narrativa. La lucha a la que nos referimos podría ser precisamente esa, la lucha por mantener un equilibrio entre su vida personal, su carrera y la imagen pública. Y en esa lucha las emociones se desbordan y a veces, las lágrimas son la única forma de expresar lo que las palabras no pueden. La búsqueda de ese equilibrio es una constante en la vida de cualquier figura pública, una danza delicada entre la autenticidad y la percepción. Consideremos las entrevistas donde se les preguntaba directamente sobre su relación. Sus respuestas, a menudo evasivas o diplomáticas, buscaban proteger su privacidad. Pero en sus ojos a veces se podía percibir un atisbo de algo más, una mezcla de incomodidad, resignación y quizás, una pizca de afecto que intentaban ocultar. Esos pequeños detalles, captados por la lente atenta de los fans, se convertían en pistas de una historia más compleja. Si analizamos la evolución de sus carreras por separado
Después de Erkencicus, vemos que ambos han seguido caminos exitosos. Esto demuestra su fortaleza individual y su capacidad para sobresalir incluso sin la presencia del otro en pantalla. Pero la conexión que crearon en esa serie dejó una huella imborrable en sus seguidores. El éxito individual no invalida la resonancia que tuvieron como dúo. La clave para entender esas lágrimas y esa lucha reside en la complejidad de la fama y las relaciones en el ojo público. No es fácil mantener la autenticidad cuando cada paso que das es escrutado. Y es precisamente esa autenticidad, o la lucha por ella, lo que los hacía tan cercanos a nosotros. Nos permitían vislumbrar la humanidad detrás de los personajes glamorosos. Quizás la mayor lección que podemos extraer de su historia es la importancia de la empatía. Detrás de las cámaras, de los titulares y de las especulaciones, hay personas reales con emociones complejas. Las lágrimas de Demet y Can, si las hubo, son un recordatorio de que, incluso en la cima del éxito, las batallas internas y las presiones externas existen. La empatía nos permite mirar más allá de la superficie y comprender las dificultades que otros puedan estar enfrentando. Y para concluir, podemos decir que su relación, sea cual sea su naturaleza exacta, nos dejó momentos inolvidables. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un fenómeno, y la forma en que manejaron la atención, con altibajos, es parte de la historia que hoy hemos intentado desvelar. Las lágrimas, esas emociones que a veces no logramos entender del todo, son un testimonio de la intensidad de sus experiencias. Su historia nos recuerda que incluso en el mundo de la fantasía y la actuación, las emociones humanas son reales y profundas. Espero que esta inmersión en su historia les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que implica ser una figura pública. Les agradezco enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la conexión entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.